les hablaremos sobre la biotecnología en acuicultura, transgénicos y poliploidía. Mi grupo está conformado por Daniel Emerson Polo Gómez y quien les habla, Brescia Dayana Morales Vega. Entonces tendremos una pequeña introducción sobre lo que es la biotecnología en la acuicultura. Entonces, es cierto que la biotecnología tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la acuicultura. Por ejemplo, la selección genética y la mejora de la nutrición puede aumentar el crecimiento y la resistencia a enfermedades de los peces, lo que a su vez reduce los costos y el impacto ambiental. Sin embargo, la utilización de organismos transgénicos en la acuicultura también puede presentar riesgos e incertidumbres, tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Algunas de las preocupaciones más comunes incluyen posibles efectos adversos sobre la biodiversidad acuática y las especies nativas si los peces transgénicos escapan de las granjas y se mezclan con la población salvaje. La posibilidad de que los genes introducidos en los organismos transgénicos puedan transferirse a otros organismos en la cadena alimentaria, lo que podría tener consecuencias impredecibles para la salud y el medio ambiente. La posible generación de alérgenos u otros compuestos nocivos para la salud humana en los peces transgénicos. Debido a estas precauciones, se requiere una evaluación rigurosa y cuidadosa de los riesgos y beneficios de los organismos transgénicos en la acuicultura, antes de su uso comercial. Además, se deben establecer medidas de seguridad y regulaciones efectivas para minimizar los riesgos y garantizar la protección del medio ambiente y la salud humana. Bueno, los peces transgénicos. Entonces tenemos que los organismos transgénicos o modificados genéticamente son aquellos en los que se ha introducido de forma artificial un fragmento de ADN extraño en su genoma, con el fin de modificar alguna de sus características. Este ADN extraño se llama transgén. Se puede provenir de otra especie e incluso de un reino diferente al del organismo receptor. La técnica de la ingeniería genética se utiliza para insertar el transgén en el genoma del organismo receptor y se puede realizar de diversas formas, incluyendo la inserción directa del ADN mediante técnicas de microinyección, la utilización de vectores como virus o bacterias o la utilización de otras técnicas de edición genética. Tenemos que los organismos transgénicos se han utilizado en diversos campos como la agricultura y la acuicultura para mejorar la productividad y la resistencia a enfermedades, entre otras características. Sin embargo, su uso también ha generado preocupaciones y debates sobre sus posibles efectos sobre el medio ambiente y la salud humana. Por lo tanto, se requiere una evaluación rigurosa y una regulación efectiva para garantizar su uso seguro y sostenible. Bueno, para hablar ya un poco como de los inicios de estos peces transgénicos, vemos que en 1985 Xu y sus colegas microinyectaron el gen GH humano en los huevos fertilizados de los peces dorados. Esto fue seguido de la introducción exitosa del gen GH humano en el genoma de la locha, con peces transgénicos resultantes que crecieron de 3 a 4,6 veces más rápido que el control dentro de los primeros 135 días. Bueno, entonces ahora hablaremos un poco más como de esta hormona, que es la hormona del crecimiento. Entonces tenemos que la GH es regulada por el sistema nervioso central que controla su producción y secreción por la glándula pituitaria en el cuerpo. Sin embargo, en los animales transgénicos se ha utilizado el promotor del gen AFP para eludir este control del sistema nervioso central sobre la expresión de la GH. Entonces, el gen AFP es extraído de este pez, que es la Faneca oceanica. Entonces, este es un gen que se expresa en el hígado y en otros tejidos durante todo el año. En la investigación transgénica se ha utilizado el promotor
del gen AFP como una forma de controlar la expresión de la GH, que es la hormona del crecimiento, en pues, estos animales transgénicos. Entonces, vincular el gen de la GH al promotor del gen AFP permite que la GH se exprese de forma más constante y a niveles más altos en el hígado y otros tejidos de los animales transgénicos. Esto puede mejorar la eficacia de la GH en la promoción del crecimiento y pues la mejora de la eficiencia de la alimentación de los animales de acuicultura. Bueno, entonces estas cepas transgénicas de GH de todos los peces se han desarrollado en varias especies. Entonces tenemos la carpa común, que es esta de acá, la dorada plateada, tenemos el besugo, la tilapia y el salmón del Atlántico. Esta biotecnología acuícola, estos consumen 3,6 veces menos alimento y tienen un 290% más de eficiencia de conversión alimenticia. Enfermedades, cabe resaltar que los peces son susceptibles a numerosas infecciones bacterianas, siendo la más dañina la septicemia entérica, causada principalmente por la Edwardiela. Por otro lado, también tenemos los antibióticos que nos pueden ayudar a proporcionar resistencia a estas enfermedades y se ha probado un número limitado en la acuicultura. Si bien existen muchas vacunas efectivas disponibles para algunas enfermedades, incluida la septicemia entérica, pero no tienen verdaderamente eficacia. El uso de vacunas de ADN a menudo requiere mucha mano de obra y puede causar mucho estrés a los peces debido a la gran manipulación que se tiene que tener con estos. Una alternativa prometedora implica el uso de tecnologías transgénicas para producir cepas de peces con una mayor resistencia a estas enfermedades. Se ha aislado de peces varios péptidos antimicrobianos con el potencial de mejorar esta resistencia a enfermedades en el caso de la acuicultura. El gen que codifica estos péptidos aún no ha sido bien caracterizado. Un ejemplo que se puede encontrar es el de la industria del bagre, que sufre una pérdida anual promedio de más de 100 millones de dólares debido a estas enfermedades. Incursando son las ceropropinas, que tienen una actividad antimicrobiana con un amplio espectro de bacterias. Ya se ha incorporado en plantas transgénicas como la papa y el tabaco, que proporcionan una mayor resistencia a enfermedades. Y también en el caso del bagre de canal, que se le han inyectado genes de cerecropina inducidos transgénicamente y se demostró una mayor resistencia a enfermedades y supervivencia cuando se expuso pues a los diferentes patógenos bacterianos. Investigaciones y serie de estudios en la cual se centraban en el uso de ADN del tiburón, en la cual se inyectó esta molécula del ADN en los músculos esqueléticos de diferentes tilapias. Una del género Nicolotus, que es la tilapia del Nilo, y otra que es la tilapia del vientre. En este caso se demostraron niveles significativamente más altos de actividad de anticuerpos totales, proteína sérica total y globulina. La tilapia inyectada tuvo una mejora significativa del crecimiento y cambios en su composición proximal, con disminuciones en la humedad, aumento en contenidos de proteínas y lípidos. Los peces que fueron inyectados mostraron un alto polimorfismo genético, lo que indica una integración aleatoria de los genes del tiburón en el ADN del músculo de la tilapia. Las dosis de inyección más altas resultó con deformidades en los ovarios y testículos de la tilapia, lo que sugiere un efecto negativo en las capacidades reproductivas y de desove. En consecuencia, los autores señalaron la necesidad de realizar más estudios sobre los efectos del ADN inyectando en las generaciones siguientes. Hablando sobre la esterilidad y escisión de genes específicos de las gónadas, se han desarrollado diferentes técnicas de monitoreo para detectar la presencia de especies transgénicos en poblaciones silvestres, para evaluar los efectos y peces transgénicos en los ecosistemas acuáticos. Estos monitoreos son importantes para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de la acuicultura.
También para abordar las preocupaciones relacionadas con la inducción de los peces transgénicos en poblaciones silvestres, aunque se han comprobado que la utilización de diferentes biotecnologías para esterilizar estos peces transgénicos no tienen una eficacia del 100% y a menudo pues tienen un crecimiento atrofiado de estas glándulas o gónadas. Preocupaciones ambientales y de salud humana. Cabe resaltar que antes de la introducción de los peces transgénicos a la acuicultura comercial, se deben realizar un análisis de riesgos adecuados para evaluar posibles efectos perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Es importante tener en cuenta los efectos de los peces transgénicos en estos dos medios, pues en el medio ambiente y pues la salud humana, ya que puede ser complejo y causar a mediano y largo plazo grandes adversidades, y estos pueden variar según la especie y el gen modificado. Los análisis de riesgos se deben abordar cuestiones como la probabilidad de fuga de peces transgénicos, la posible hibridación de las poblaciones silvestres, la capacidad de los peces transgénicos para competir con otras especies silvestres, el potencial para la introducción de nuevos patógenos o parásitos y la seguridad alimentaria de los consumidores. Abordaré el tema sobre una nueva herramienta biotecnológica que se ha venido desarrollando, que es la poliploidía, en la cual es una técnica biotecnológica prometedora en la acuicultura que implica la manipulación de embriones para producir organismos con más de dos juegos de cromosomas. Los organismos poliploides pueden tener características deseables para la producción acuícola, con un uso de mayor tamaño de condición corporal, una mayor resistencia a enfermedades y una mayor capacidad de reproducción. También se puede utilizar la poliploidía para crear organismos estériles, lo que puede ser útil en la acuicultura para evitar la reproducción no deseada y el mestizaje con poblaciones silvestres. Cabe resaltar que los individuos poliploides tienen un conjunto adicional de cromosomas más allá de los dos normales, los cuales son los triploides que tienen 3, los tetraploides que tienen 4, aunque en su estado letal se encuentran más que todo en mamíferos y aves. La poliploidía algunos resultados prometedores en el campo de la acuicultura. Bueno, ya como conclusiones, pues tenemos que la pesca de captura mundial ha experimentado un crecimiento lento o estancado en los últimos años. El cultivo de especies acuáticas ha aumentado continuamente, dado a que se prevé que la demanda mundial de alimentos aumente en los próximos años. Bueno, la producción de alimentos en acuicultura puede ayudar a compensar los recursos limitados proporcionados por la pesca de captura. El trabajo reciente con la investigación de la transferencia de genes ha dado como resultado la producción de especies acuáticas con habilidades mejoradas en áreas como el crecimiento, la tolerancia al frío y la resistencia a las enfermedades, como habíamos dicho anteriormente. Bueno, acá ya están las referencias del artículo. Eh, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.